Good afternoon, students. Welcome to our fifth class of Technical English according to their profession. Bien, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la quinta clase de inglés técnico referido a su carrera de, electrotecnia industrial. The last class we remembered the simple present tense. La anterior clase recordamos el presente simple. We conjugate the verb tener in American English and British English. Really, recordamos y conjugamos el verbo tener en el inglés americano, to have, y en el inglés británico, have got. Al respecto de esto era la tarea, ¿no? Tenían que hacerme algunas oraciones en inglés americano y después cambiarme esas mismas oraciones al inglés británico, en la forma afirmativa, negativa e interrogativa, ¿verdad? Bien, no hay problema, lo voy a ampliar después de que terminemos las clases, el plazo de entrega de esta tarea. Okay, we are going to continue with our knowledge. Let me to share my screen. Okay, according the last lesson that we remember, we finished about this, ¿no? Ya hemos terminado la conjugación del verbo tener en el inglés americano y el inglés británico. Muy bien. According their curriculum for their profession, y de acuerdo a la malla curricular de su carrera, de su profesión, tenemos este verbito más que hay que enfatizar, ¿no? Hay que enfatizar este verbito y lo vamos a hacer ahora. El verbo to do versus el verbo to make. Así te vamos a hacer ahora, luego son full lecturas de comprensión, que va a ser tal vez un poco monótono, un poco pesadito, pero son puras lecturas de comprensión. Ya vamos a hacerlo en inglés y vamos a hacer la traducción. En eso se va a basar este tercer parcial, en puras lecturas de comprensión, y después vamos a retomar una parte gramatical, la condicional if, la forma comparativa, superlativa, y otra vez vamos a volver a la lectura de comprensión. En realidad lo que estoy marcando de este color son full lecturas de comprensión. Ok, we are going to continue with this verb. Vamos a continuar con este famoso verbo, el verbo to do y el verbo to make. Dan lugar a ciertas confusiones. Ya, a ver, quiénes más están en la lista de espera. Perdón, les admitiremos a sus compañeros. Ya está. Muy bien. A ver, vamos a recordar entonces este verbo, el verbo en este caso. A ver, vamos a copiarnos esto. Ya nos vamos a copiar para no escribir otra vez. Ya, el único verbo que varía entre el inglés americano y el inglés británico, dijimos que es el verbo tener. Nada más. Después todos los demás verbos son exactamente los mismos. Son exactamente los mismos, ¿ya? Todo, solamente el verbo tener es el único que varía entre el inglés americano y el inglés británico. ¿Ya? Nada más. Ahora vamos a ver este otro verbo que no es especial, obviamente que no, pero tal vez es algo particular. Bien, ¿qué verbo vamos a recordar? Vamos a recordar el verbo hacer. El verbo hacer. El verbo hacer. Para decir hacer, en inglés, for to tell hacer, in English language, there are two ways. Hay dos formas de hacer el verbo hacer, valga la redundancia. Ya no hay diferencia entre el inglés americano y el inglés británico. Una forma de decir hacer es to do. Una forma de decir hacer es to do, que significa hacer, ¿ya? Otra forma, que vamos a hacerlo aquí. Ya, a ver. Otra forma de hacer el verbo hacer en el inglés. Ya no hay diferencia entre el inglés americano y británico, les vuelvo a repetir. Otra diferencia es el verbo to make, que también significa hacer, ¿ya? Entonces, then, students, pay attention, please. When we need to talk about language, cuando hablamos de lenguas, no importa si es esta lengua inglesa, puede ser también en francés, inclusive en nuestra misma lengua puede ser. Ya, al momento de hacer una traducción, cuando hacemos una traducción, lo vamos a hacer en castellano nomás, translation, pero vamos a hacer en castellano, traducción. Cuando hacemos una traducción, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿ya? Al traducir tenemos que tomar en cuenta, en algún caso, vamos a ver palabras, vamos a ver verbos, en este caso el verbo hacer, vamos a ver inclusive modales, expresiones que pueden tener una misma traducción, En este caso, to do, hacer.
to make, hacer. Tienen la misma traducción, pero podrían tener diferente utilización. Podrían tener diferente utilización, coma, o diferente connotación. Finalmente, podrían tener diferente denotación. Estos aspectos hay que tomar en cuenta al momento de realizar una traducción. Entonces, aunque suene algo ilógico, el verbo to do y el verbo to make son iguales, pero diferentes, ¿no? Aunque no tenga mucha coherencia. Tienen la misma traducción. Y ahorita vamos a conjugar primero el verbo to do y luego vamos a establecer la diferencia que hay entre to do, hacer, y to make, hacer. Para conjugar es facilito. Mantenemos estos dos grupos. El primer grupito, I, you. Aquí no están los dos grupos. Ya, no hay lío. Bien, para conjugar vamos a mantener dos grupitos. Ya, tenemos el primer grupito, I, you. Aquí va a estar el we y el they, ¿no? I, you, we, they. Ay, ya, no seré flojo. Lo vamos a borrar. Ya, vamos a dividir en dos grupitos. Ya, vamos a dividir estos dos grupitos. I, you, we, they. They. Y el segundo grupo va a ser el de las terceras personas. He, she, it. Ya, este va a ser el segundo grupo. ¿Por qué dividimos en dos grupos? Porque en la lengua inglesa todos los verbos van a tener dos conjugaciones. Solamente el verbo to be era el único que tiene o el que tenía tres conjugaciones. Después los demás tienen dos conjugaciones, ¿verdad? Bien, para el primer grupito, el verbo hemos dicho que se mantiene en su forma base. Para el primer grupo, que es I, you, we, they, el primer grupo, el verbo se mantiene en su forma base. ¿Cuál es la forma base del verbo to do? La forma base del verbo to do es simplemente do, solamente do. Esa es su forma base. Do nomás es su forma base. ¿Por qué? Porque con el to está en su forma infinitiva. La terminación ar, er, ir, hacer en este caso. Y no puedo colocar aquí hacer. Tengo que decir yo hago. Tengo que decir yo hago, tú haces, él hace, ella hace, etcétera, etcétera. ¿Verdad? No vamos a decir yo hacer mi tarea, después tú hacer la digestión, ¿no? No hablamos así. Yo hago mi tarea, después hago la digestión, si prefieren, ¿no? Para el primer grupo mantenemos do. I do, yo hago, you do, tú haces, we do, nosotros, nosotras hacemos, they do. Igual, el verbo se mantiene en su forma base. Ellos o ellas hacen. Listo. Ya hemos hecho la conjugación del verbo hacer para el primer grupo. Como pueden ver, es bastante sencillo. No me complico la vida. Mantengo el verbo do en su forma base. Do you understand? ¿Está claro? Bien, vamos con el siguiente grupo. Con este grupito del he, she, it hay que tener cuidado. Es un grupito problemático, el he, she, it dijimos, ¿no? ¿Por qué? Porque utiliza otros auxiliares y utiliza otra conjugación, ¿ya? Si yo coloco he, do, va a estar mal. Estaría diciendo el hacer. No va a dar. Tengo que decir el hace. Tengo que decir el hace. Hemos llevado las reglas de la pluralización con ustedes, no me acuerdo. A ver, veremos su malla curricular. Creo que no, ¿no? Números, alfabeto, verbo, Ya, no toman muy en cuenta ustedes la parte gramatical en su carrera. Ya, no hay problema. A ver. Vamos a hacer un cuadrito resumen acá, ¿ya? Cuando un verbo no termina ni en la vocal O, ni en la consonante X, ni en la vocal, ni en doble consonante, o en la Y, o en F, o en FE, etcétera, etcétera. Si no termina en ninguna de estas letras,
Al verbo en la conjugación se le aumenta una S al final. Tenemos que aumentar una S al final. En cambio, si un verbo termina en vocal O, termina en la consonante X o termina en la H, o termina en doble consonante, generalmente doble S o doble Z, tenemos que aumentar al final una ES, ¿ya? Vamos a hacer estos ejemplitos ahorita. La otra regla es que si un verbo termina en Y, si termina en Y y le antecede una vocal y está antecitos de la Y, una consonante, mejor dicho, si le antecede una consonante, se aumenta IES. Pero si termina en y le antecede una vocal, solamente colocamos S nomás, ¿ya? Si un verbo termina en F o en FE, cambiamos esa F o FE por V y aumentamos ES, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ya va a ser una tablita que vamos a usar. Estas terminaciones tenemos que añadir, estos sufijos tenemos que añadir al verbo para conjugar. ¿Para qué personas? Para las terceras personas. Estos sufijos se aplican para las terceras personas. Podemos aumentar aquí sufijos de conjugación para las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? Ustedes ya saben, son he, she e it. Estos tres pronombres personales, ¿ya? Vamos a tener cuidado entonces con estos tres pronombres personales. Siempre hay que conjugación para las terceras personas. Para he, para she y para it, tenemos que seguir esta regla, ¿ya? Si no terminan en ninguna de estas letras, aumentamos solamente una S. Si termina el verbo en O, en X, en H o en doble consonante, aumentamos ES. Si termina en Y y le antecede una consonante, cambiamos la Y por I latina, aumentamos ES. Si termina en F o en FE, cambiamos la F o FE por una VES. ¿Está claro? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante, jóvenes. Preguntas, dudas. ¿Nada? Muy bien. Volvemos a nuestra conjugación. Estamos conjugando el verbo to do. El verbo to do. ¿Qué significa hacer? Do. ¿En qué termina? ¿En qué termina do? ¿En qué termina do? ¿En qué termina? Are you here? ¿Estamos aquí o no están? Vamos, ya somos 20. El verbo do, ¿en qué termina? Come on, please, tell me. ¿En qué termina el verbo do? Termina en la vocal O, ¿verdad? Termina en la vocal O. Entonces, de acuerdo a nuestro cuadro resumen que hemos hecho, si un verbo termina en la vocal O, tengo que aumentar el sufijo ES. Tengo que aumentar este sufijo ES al final, ¿ya? Entonces aumentamos ese sufijo ES para conjugar para estas terceras personas. Voy a decir she does, he does. Tengo que aumentar este sufijo ES, ¿ya? Para estas terceras personas. ¿Por qué? Porque siempre van a tener una conjugación diferente. She does, it does. Listo, ya está. Y recién she does va a significar ella hace, ¿no? It does va a significar eso hace, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? Adelante. Bien, continuamos. Ya hemos conjugado en la forma afirmativa. Entonces, para conjugar en la forma afirmativa, decimos I, do, you, do, we, do, they, do, aunque el you, vamos a tener cuidado con el you. El you es tanto singular como plural. Como singular, tú tienes, ¿no?
Como plural va a ser ustedes tienen, o en el inglés británico va a ser vosotros o vosotras, vosotros o vosotras tenéis. Tenéis. Vosotros o vosotras tenéis. Listo. ¿Está claro la forma afirmativa? Muy bien. Ahora vamos a conjugar en la forma negativa. Atiendan, por favor. Aquí es donde un poquito nos confundimos. What the hell? Ya, atiendan, por favor. Vamos a hacer ahora en la forma negativa. Atiendan, por favor. Lo voy a borrar esto. No hay problema. Ash. Vamos a hacer en la forma negativa. Pay attention, please. Everybody pay attention. Generalmente, al conjugar este verbo, la mayoría de las personas se equivocan. ¿Ya? Atiendan, por favor. Hemos dicho que para la forma negativa en el presente simple se utilizan los auxiliares do y das. Este auxiliar do se parece al verbo do. Se escribe igual, se pronuncia igual, pero son diferentes. Este do es el verbo y el auxiliar do es diferente. Se escriben y se pronuncian igual, pero son diferentes, ¿ya? No nos vamos a confundir el verbo do con el auxiliar do. ¿Está claro? En la forma negativa tenemos que decir, para decir yo no tengo, para decir, o yo no hago, mejor dicho, para decir, ¿qué pasa? No me la ay, yo hago era aquí. Sorry. Yo hago, tú haces, ustedes hacen, vosotros, vosotras hacéis. Hacéis, me he confundido. We, está bien, después está bien. Yo no hago, para decir yo no hago, colocamos el auxiliar do, colocamos primero el auxiliar do. Primero colocamos el auxiliar do. Este es el auxiliar do. Colocamos el auxiliar do. Después de colocar el auxiliar do, recién colocamos el negativo not. Finalmente colocamos el verbo do. I do not do. Recién I do not do significa yo hago. Una de las primeras impresiones que tenemos es ¿por qué dos veces do? ¿Por qué dos veces do? ¿Cuál sería la respuesta? Este primer do es el auxiliar, lo que está con rojo. En cambio, el do que está resaltado con amarillo es el verbo. Es el verbo. Para la forma negativa, necesito imprescindiblemente utilizar el auxiliar do para el primer grupo. Y para el segundo grupo se utiliza el auxiliar das, ¿verdad? Eso ya hemos recordado al conjugar el verbo to have en el inglés americano. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Ahora bien, si gustan, pueden contractar, ¿no? En vez de decir I do not do, pueden decir I don't do. I don't do. Pero siempre con el do. No se olviden del do. No podemos obviar al verbo. Necesitamos usar el verbo. I don't do. Yo no hago. Para la segunda persona va a ser you do en la forma completa. You do not do. You do not do, ¿no? Simplemente colocamos el negativo con el auxiliar do y el negativo not. You do not do. Tú no haces. Ay, ¿qué hemos hecho acá? Tú no haces. Tú no haces. Ustedes no hacen. Sí. Y en el inglés británico, bueno, ya saben, vosotros, vosotras no hacéis. No hacéis. ¿Listo? Ya está. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Para decir nosotros, nosotras no hacemos, we do not do. Nosotros, nosotras no hacemos. Listo, ya hemos hecho la forma negativa para este primer grupo. Atiendan, por favor, para este segundo grupo. Bueno, aquí sería igual. They do not do. Igualito, ¿no? Ellos o ellas no hacen, no hacen. Ya, listo. Con este segundo grupo de las terceras personas hemos dicho que es un grupo problemático, es un grupo conflictivo.
hay que tener cuidado al momento de conjugar. ¿Por qué? Porque siempre utilizan diferentes auxiliares, utilizan diferentes conjugaciones, ¿no? Para este segundo grupo se utiliza el auxiliar das. Utilizamos el auxiliar das. Por lo tanto, para decir él no hace, para decir él no hace, atiendan por favor, empezamos por el sujeto él, colocamos el auxiliar das, después el negativo not, finalmente el verbo, pero el verbo regresa a su forma base. ¿Cuál es la forma base del verbo to do, dijimos? ¿Cuál es su forma base del verbo to do? Es solamente do. Ya no necesito conjugar como does. Aquí vuelve a do. Nada más. He does not do. Él no hace. Él no hace. Listo. O pueden contractar si quieren. He doesn't do, dijimos, ¿no? Doesn't do. Siempre con el do. He doesn't do. Siempre con el do. No podemos obviar el verbo. Tenemos que utilizar. Si no, vamos a decir yo no, nomás faltaría el verbo. Yo no hago. Y este hago es el verbo do. Do you understand? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. Para decir ella no hace. She does not do. O si quieren, she doesn't do. Para decir eso no hace. It does not do. O si prefieren, it doesn't. El verbo regresa a su forma base. ¿Por qué? Porque la conjugación del verbo do ya está hecha con el auxiliar does. ¿Está claro? Bien. Vamos a la forma interrogativa. Muy bien. Vamos a la forma interrogativa. En la forma interrogativa es bastante sencillo también. Igual tenemos que utilizar los auxiliares do y das para decir yo hago, tú haces, él hace. En realidad es bastante sencillo, ¿no? Aquí tenemos un compañero más. Él hace, ella hace. Aquí tenemos, bueno, de nuevo. Ya no hay problema. No interrumpirle, ¿será que puede considerar la listita? Se me están acabando mis megas. Ya está bien. Apellido. Rivera, Igualmente, Navarro, Inge, Andrés. Rivera, o pues Rivera Rubén, ¿ya? Después, ¿qué más? Bautista, Inge, Bautista, ya, listo. Después vamos a llamar la lista, ¿ya? Van 5 minutitos antes de terminar, ¿ya? Haremos la forma, Inge, está bien, no hay problema. Haremos la forma interrogativa, porfa. Y luego hacemos el verbo hacer más y establecemos las diferencias entre el verbo to do y el verbo to make. Para la forma interrogativa, para decir yo hago, para decir tú haces, etcétera, etcétera. Ya saben que en castellano es sencillo, solamente colocamos los signos de interrogación al principio y al final y ya está, ¿no? Pero en inglés tenemos que usar los auxiliares do y does. Sí o sí es imprescindible utilizar los auxiliares do y does. Bien, en castellano ya saben, los signos de interrogación. Ay, sorry, un poco monótono esto, pero ya está. Bien, ahora nos lanzamos al inglés. Para decir yo hago, ya saben, para el primer grupo utilizamos el auxiliar do. Utilizamos este auxiliar do. Entonces decimos do I do, do I do. Ya saben, este primer do es el auxiliar y este último do es el verbo. No puedo eliminar el verbo. No se tienen que sorprender cuando vean dos veces do. Uno es el auxiliar y el otro es el verbo. Do I do, yo hago, para decir ustedes hacen, siempre con el auxiliar do para el primer grupo. Do you do, y no se olviden colocar el signo de interrogación al final, ¿no? Do we do, do they do, sencillo, ¿verdad? Para el primer grupo no hay donde perderse. No se olviden colocar los signos de interrogación. Para este segundo grupito, ya saben, el auxiliar es el das. El auxiliar es el das. Entonces, para decir él hace, empezamos por el auxiliar das, pero en minúscula nomás. No hay que abusar del uso de las mayúsculas. Does he, el verbo vuelve a su forma base. Ya no necesito conjugar como does, sino en su forma base, do.
y aumentamos el signo de interrogación. Does he do? Does she do? Listo, ya está. Nada difícil, nada complicado, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta sobre la conjugación del verbo to do, hacer en inglés? Ninguna, está Muy bien. bien. Ahora vamos a hacer el verbo to make, que va a ser facilito. Vamos a volverlo a copiar para... Ahora sí vamos a copiar todito. Ahora sí tendría que dar. Tendría que dar. Ay, ya, pero se nos está acabando el tiempo. Ya, vamos a hacer el verbo to make rapidito. Ya, hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Bien. Hemos dicho que tienen la misma traducción. Luego vamos a analizar su diferente utilización. ¿Ya? Bien, el verbo to make significa hacer. ¿Cuál es la forma base del verbo to make? Es simplemente make, simplemente make. Entonces utilizamos este make para el primer grupo. Para decir yo hago, decimos, ay, ¿qué onda con esto? Ah, aquí está. Decimos I make, you make, we make, they make. Ya está, listo, ya está. Y hemos conjugado para el primer grupo. Tienen la misma traducción, es exactamente la misma traducción. Luego vamos a analizar la diferencia sutil que hay. Para el segundo grupo, si yo coloco make también, va a estar mal. Voy a decir el hacer, ella hacer. Make, volviendo a nuestra chanchullita. Make termina en O, X, H, S, doble S, doble Z, Y, F, F, E. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que aumentar para conjugar? Aumento una S. Tengo que aumentar una S nada más. En este caso, tengo que decir he makes. He makes. Si no coloco esta S, va a estar mal. Voy a hablar como Tarzán, el hacer, ¿no? Y no va a dar. Tengo que decir él hace, ella hace. Listo, ya hemos conjugado para el segundo grupo. En la forma negativa es lo mismo. Colocamos el auxiliar I do not y mantenemos el famoso make. Mantenemos el make en su forma base. No nos complicamos la vida. La traducción es la misma. Es exactamente la misma. Bien, ya está para el primer grupo. Para el segundo grupo, he does not, igual mantenemos el verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque el verbo regresa a su forma base, dijimos. Ya que la conjugación ya está hecha con el auxiliar does. He does not make. Él no hace. She does not make. Ella no hace. Nada más. Y en la forma interrogativa lo mismo. El verbo mantenemos en la forma base. Utilizando el auxiliar do para el primer grupo. Do I make, yo hago, do you make, etcétera, etcétera. Y para el segundo grupo, el auxiliar does. Does he make, does she make, does it make, nada más. ¿Ya? Bien, la diferencia vamos a verlo en la siguiente clase, porfa. Tenemos también clase virtual. Ya vamos a llamar la lista jóvenes, pero ustedes también pueden averiguar cuál es la diferencia y podemos socializar qué diferencias han encontrado entre el verbo to do y el verbo to be. Como han visto, tienen exactamente la misma traducción, pero ahí está el detalle. Eso es lo que quiero que me investiguen y vamos a socializar la siguiente clase. ¿Ya? Atiendan a la lista Juan José Álvarez. Juan José Álvarez, absent, no está, ¿no? Hernán Arispe, absent. Presente. Muy bien, Hernán, perfecto, muy bien. Porfirio Ayanome, Presente. muy bien. Fernando Bautano, ya está. Oliver Marcelo, absent. Luis Marcelo Calicho, absent. Gustavo Céspedes, Present. excelente, muy bien. Ever García, Presente. muy bien. Diego Sandy, Moisés Guzmán, absent. Alex Janco, no estoy mal. Sí, está bien. Alex Janco,
Muy bien, está presente, ya está bien, no hay lío. Javier Jora, Está aquí, presente, Inge. excelente, muy bien. Josué Willy, Present. excelente. Ronaldo Mejía, Present, Inge, present. excelente. Eric Arturo, I am here, Inge. excellent. José Ignacio, Present. very good. Juan Ariel, absent. Rodrigo Ortiz, Present, Inge. excellent. Kevin Arnold, Present, Inge. very Present. good, muy bien. José Armando Pinto, absent. Reinaldo Quispe, Present, Inge. muy bien. Mauricio Álvaro Rocabado. Present, Inge. Muy bien. Ronald Rodríguez, no está. Demetrio Toaca, Present, Inge. excelente. Juan Carlos Vargas, Present, Inge. muy bien. Oscar Beizaga, Present, Inge. muy bien. ¿Alguien que no le haya llamado tal vez? Ya. ¿tiene- Hanko Guarachi, Inge. Muy bien, Janko Guarachi, ya está, perfecto, ya está. Muy bien, entonces tienen que presentar hoy día su tarea, ¿no? Su tarea del segundo parcial es simplemente la conjugación del verbo to have y el verbo have got en el inglés americano y en el inglés británico. El siguiente viernes va a ser también nuestro examen del segundo parcial, va a ser igual mediante la plataforma, va a ser en línea. Por favor, prevean esto. Todos tienen que tener acceso a la plataforma para sus evaluaciones, ¿ya? Tenemos clases virtuales la siguiente semana más. La 8ª semana nos han mandado un cronograma de planificaciones de clases de las clases virtuales. Yo les voy a avisar, ya no es que todo el tercer parcial vamos a tener clases presenciales, pero vamos a tener unas cuantas clases presenciales. Yo les voy a avisar por lo menos con un día de anticipación, qué día van a ser nuestras clases presenciales, ¿ya? Por el momento, este viernes es nomás virtual, y va a ser el examen que va a estar en la plataforma. Les voy a avisar de qué fecha va a estar habilitado el examen, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante, jóvenes. Dije, en mi caso, digamos, Inge, no pude cancelar la tercera cuota y la plataforma, me acaban de entrar a la plataforma. Sí, lo Pero vamos a no voy a ampliar cancelar hasta el primero martes, ahora. ¿está bien? Hasta el martes podrían presentar su tarea, hasta el día martes. Inge, hasta el martes puede ser, sí. Lunes voy a pagar sí o sí. Ya, perfecto. Lo voy a ampliar en este momento, la tarea hasta el martes. Bueno, y su examen recién va a estar habilitado el viernes, ¿ya? Muy bien. ¿Algo más que quieran añadir? Adelante. Okay, students, thanks for their attention. Gracias por su atención. We are going to continue with the next. We are going to reinforce the verb to have and the verb to make. The next week, we have to talk about the difference between both verbs. La siguiente clase vamos a seguir reforzando el verbo hacer con el to do y el to make. Vamos a ver las diferencias que hay en cuanto a, bueno, eso es lo que me van a decir y vamos a socializar, ¿ya? Okay, see you. Have a weekend, a good weekend, and be careful, please. Que tengan buen fin de semana. Bye, 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 bye. Hola, Inge, buenas tardes, gracias. Buenas noches, you too.